Rebe, contanos cómo te fue. Ok, voy a ver si puedo compartir pantalla. Más fácil, claro. Sí. Damos un segundito. Buenos días. Hola. Esa es la voz de la otra Rebe, ¿verdad? Sí, exactamente. Rebe, es que vamos a ver ahorita lo de los centros de valorización, pero si no lo vemos más adelantito. Bueno, está bien. Voy, un segundo, ya voy. Ya casi pongo. Bueno. Para los que se van conectando, estamos viendo lo de la tarea. Entonces, Rebe Teams nos va a preguntar, nos va a contar cómo le fue y muchas dudas que tiene. Entonces, vamos a ver. Ok, creo que ya. Ok, bueno. Yo llené para 4 recibos, lo hice para mi casa, no para mi apartamento. Entonces puse estos residuos, puse el aceite porque me pareció interesante, ¿verdad? Que es algo que se produce en mi casa por la cortadora de zacate. Y con esta parte creo que no tuve ningún problema. Eh, Aquí, no, al ser una casa no sé si aplica, pero no supe la verdad que poner en prevención en la fuente, porque no es como que nosotros realmente producimos nada de eso, nada más los compramos, ¿verdad? Y los usamos, entonces ahí no sé, la verdad Mm. que debía haber Pero llenado. ahí es la prevención de no generar el residuo. Pensándolo en la casa, es como la actividad que habíamos hecho al puro inicio, la tarea cero, ¿verdad? Que era de qué estoy generando y qué puedo del todo evitar generarlo. Es que, de hecho, yo pensé que era eso, pero después aquí en minimización de la generación me confundí, porque entonces pensé que más bien eso se refería a eso, Mm, mm. para las cosas que uno no va a dejar de comprar. Es que recordemos que la jerarquización de los residuos, la pirámide, ¿verdad? Lo que vimos como el día cero, que era hablando el mismo idioma, que es evitar, reducir, reutilizar, luego viene valorizar. Entonces, es básicamente, esto es la pirámide de jerarquización. Entonces, prevenir es lo mismo que evitar, es lo mismo que rechazar, minimizar es lo mismo que reducir. Ahí está al revés, reutilizar va primero y luego valorizar. Ok. Ujú. Nada más dame un segundito que no sé si Lía quiere preguntar algo sobre esto. Hola, sí, profe, yo tuve una duda parecida, pero es en el caso de que yo no, digamos, hay un residuo que yo produzco que no estoy dispuesta o no puedo dejar de producir. Entonces, ¿qué pone uno en ese caso? Nada más como no aplica o se Em, explica eso. ok, recordemos que cuando se hace un documento de estos para un generador de residuos, uno ve todos los residuos, ¿verdad? Ahorita, ¿cómo se hizo para práctica? De que hicieran unos dos, unos tres residuos y tal vez de esos ninguno se va a poder prevenir, ¿verdad? Porque los que escogieron ustedes de fijo no los van a poder evitar. Ok, Pero pensé a nivel ya de cuando estamos haciendo esto para una empresa, entonces ahí sí ya es, ok, son todos los residuos y necesito ver si se ha hecho algo para prevenir alguno. O ok. que uno vea que es muy notorio que algunos se pueden prevenir. Sí, es que toda esa duda también, porque, por ejemplo, yo lo hice como para ciertos residuos de mi apartamento, digamos que son tres. Y son tres específicos, ¿verdad? Nada más, no son como todos los residuos de, digamos, la organización, si la organización fuera mi casa. Ujú. Entonces, en el diagnóstico los puse. Es muy específico la parte de diagnóstico, ¿verdad? Porque se trata cada uno de los residuos. Pero después, cuando uno llega al paso 2 del diagnóstico, esto es general, digamos, la prevención apunto solo para los que quiero prevenir
y la minimización para los que planeo minimizar y así, pero en general. Exacto. Ajá, aquí ya es Ok. general de todo, digamos, pues, perdón, puede ser que yo me dé cuenta, o sea, no es hacerlo uno por uno, ¿verdad? O Ujú, así, es nada más agarrar y decir, ok, vea, yo me di cuenta en el recorrido que están generando este tipo de residuos que podrían prevenirlos, o sea, que en ujú, serio no deberían estarlos generando. Entonces, ok, es agarrar del diagnóstico del cuadro uno y empezar a ver qué debilidades hay. ok, gracias. Con gusto. Adelante, Rey. Ok, después aquí, me imagino que tal vez por eso mismo que estaba hablando con Liam, no puse nada aquí en disposición final porque de las cosas que yo puse ahí, prácticamente todo era como reutilizarlo, o valorizarlo o algo así. Entonces me imagino que debe ser por eso también. Y después aquí tuve problemas con la redacción porque me acuerdo que el objetivo era escribirlo en infinitivo, pero siento que ya escribí el desafío como si fuera el infinitivo, entonces no entendí cómo redactarlo. Y la otra pregunta de esta parte es específicamente en esta parte que yo puse aquí, que nosotros no sabemos a qué centro de acopio se lleva la MUNI el material reciclable de nosotros. Entonces yo puse averiguar qué centro de acopio recibe nuestro material reciclable. Pero la meta y el indicador no son cuantificables y en clase habíamos visto que es cuantificable. Entonces no sé si es que esto no es un tipo de desafío que se pone aquí o si debe ser otro tipo de indicador. Ujú. En realidad, cuantificable, sí, sí tienes razón con lo que yo dije, pero es que, o sea, cuantificable o medible o evidenciable. Por ejemplo, en este caso específico, usted no puede decir como cantidad de centros de acopio, ¿verdad? Que encontré, no, pero dice simplemente en el momento en que usted llega y tiene su nombre y dirección del centro de acopio, ok, vamos a ver. Si es que ese tal vez se podría cambiar un poquitito la redacción, porque su meta va a ser, vamos a ver, el indicador es información obtenida. Más bien, el indicador es el que usted llega y revisa. Si a usted llega alguien y le dice, Rebeca, vamos a ver su actividad, bueno, ahorita supongo que va a tener dudas de actividades, pero su actividad tal, ¿verdad? Muéstreme cómo usted ya la cumplió. Enséñeme las evidencias, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el indicador de cumplimiento sería más bien tener el nombre y dirección del centro de acopio o certificado de gestión del centro de acopio o fotos de donde entregó los residuos en el centro de acopio. ¿Verdad? Que sea como el enseñable casi, el indicador de que lo estoy cumpliendo. Y su meta, ves que ahí su meta es como casi que más esto del indicador. Su meta podría ser inclusive como entregar los residuos a un centro de acopio conocido, por ejemplo. Ah, ok, pero es que es averiguar, no es entregarlos. Sí, no, es que digamos, lo que sucede es esto. La municipalidad pasa como cada 15 días más o menos por mi casa a recoger el material reciclable. Entonces, la debilidad que yo pensé es que yo no sé a dónde se los están llevando, no sé a qué centro de acopio se los están llevando. Entonces, el desafío es averiguar a dónde se están llevando ese material Ujú. reciclable. Ujú, ujú, ujú. Sí, porque ahí tu meta más bien puede ser como conocer el centro de acopio o al que le estoy llevando, por ejemplo. Y su Ok. indicador de cumplimiento es, no sé, una foto del centro de acopio al que usted fue o un correo electrónico Ajá, ok, o algo así donde usted diga, mira, aquí está, este es mi indicador de que ya yo lo tengo y ahí está. ok. Ujú. Con respecto a lo primero, desafío y objetivo, a mí siempre eso me genera demasiado colocho mental. Entonces yo nunca me enfoco tanto en el desafío, sino que me enfoco más en el objetivo, ¿verdad? Que el objetivo sí lo tenga bien claro. De hecho, yo siempre lo que hago, personalmente cuando hago esos documentos, redacto el objetivo, la meta, los indicadores, las actividades y ya después digo, ok, bueno, yo ya sé cuál es mi desafío y lo vuelvo a redactar de forma tal como que no quede tan parecido al objetivo. Personalmente, yo les digo, a mí este formato no me gusta y siento que tiene demasiadas cosas, oportunidades de mejora.
Sí, es que Pero esto es sí, medio redundante, siento. sí. Para mí está bastante mejorable. Pero Ok. es el formato que hay y es el formato que el Ministerio de Salud manda. Mm. Ujú. Y nada más, aquí actividad, no las escribí aquí, pero digamos, como dice aquí, con sus respectivas subactividades, a- aquí uno se va a extender un montón, ¿verdad? Probablemente. Exactamente, sí. De hecho, yo siempre les recomiendo a las personas que hacen el documento, ¿verdad? Siempre y cuando tenga lo que el Excel pide, pero ahí no puede agregar filas o sea, no hay ningún problema. También, ahora yo les voy a enseñar un ejemplo como de uno que yo hago, que uno puede ir numerando las actividades, o si lo hacen en Excel, entonces ir agregando filas para que sea más presentable. Ujú. Ok, y ya esas eran mis dudillas. Y bueno, es que esto como que para el ejemplo de la casa es como, Ujú. de verdad, medio difícil, pero esas eran mis dudas. Muchísimas gracias, Rebe. ¿Alguien más? Aquí veo una manita levantada. Maricel. Sí, más que todo es que me salió una duda. En mi casa somos 7 personas y de 7 personas, 6 usamos lentes, ¿verdad? Generalmente cuando uno cambia lentes, o sea, nada más se quedan como aquí en la casa y hay un montón de lentes guardados. ¿Cómo puedo desechar o enviar como eso? O sea, ¿qué segundo, como, cómo se pueden valorizar o qué hago con ese montón de residuos? Uy, esa es una buena. Habría que ver si eso se puede ir a Copro. Tal vez, al ser cantidades como pequeñitas, tal vez puede ser que se acepten para coprocesamiento, porque reciclaje, no creo. Se me Sí, acuerda yo de algo. tampoco, entonces me salió ahí como la duda, yo, ¿qué se puede hacer con lente? Ujú. Pues, a ver, voy un segundito. Eso estoy viendo el chat. Rebe, a ver si Rebe está por aquí, que dice que tenía problemas cuando la otra Rebe proyectó. Rebe, Profe, ya lo logré, tuve que reiniciar la compu. ok, todo bien. Ujú. Sí, gracias. Gracias, Ok. Sol. Sí, Maricel, es como complicado. Creo que podría ser como Copro. Ese sería el que yo te recomendaría, porque tampoco es como que se genera cada rato o que van a ser cantidades grandísimas, ¿verdad? Entonces, esa Sí, sería no, como no, o la sea, son opción. poquititos, pero como todos usamos y generalmente cuando se Sí. cambian lo que pasa es como que quedan ahí y yo, o sea, no es como que en la óptica uno pueda llegar, o incluso digamos, hay ciertas ópticas donde uno puede cambiar nada más el lente como para hacer aumento, pero no siempre lo permiten. Ujú. Entonces, por eso yo, Ujú. Ahora pero que gracias. dijiste lentes, bueno, todavía no hemos visto el tema de valorización, así, reciclaje, pero les comparto como un emprendimiento súper chiva que vi hace poquito, de lentes que se hacen a partir de tapas de plástico. Entonces ahí se los dejo en el chat por si les interesa. Vamos a ver, ¿alguien más que tuviera alguna duda? O si no, para escuchar a otra persona que haya intentado hacer el ejercicio, a ver cómo le fue. Al azar. Vamos a ver cuántos somos. Vamos a ver, Rebe Teams. Bueno, ya aquí hay una voluntaria. La otra Rebe. Dale, Rebe. Profe, yo lo intenté hacer, pero tengo que ser honesta, no lo terminé del todo, igualmente lo puedo enseñar. Me Dale. pareció un ejercicio demasiado difícil, o sea, la verdad es que duré demasiado. Voy a proyectar. Vamos a ver. Y creo que me extendí más de lo que debía, tal vez porque no comprendí bien. Em, ok, bueno, en mi caso, voy. Ahí se ve bien. Sí.
En mi caso, elegí 2 residuos, el plástico número 2, que es específicamente de cuando compramos los galones de vinagre, que mi mamá está casada con el vinagre para la limpieza. Y los residuos orgánicos, me parece interesante hacerlo con los residuos orgánicos, sobre todo porque sabemos cuánto generamos por mes. Entonces, bueno, sí, eh, acá más o menos calculé cuánto era, ¿verdad? Y en algunos casos, pues, por ejemplo, en el de residuos orgánicos no aplicaba para el transporte, ¿verdad? Porque se utiliza la compostera doméstica. Y tal vez en el caso del plástico 2 para los galones de vinagre, en esta parte tenía duda porque cómo hace uno para llevar el control del destino de los residuos y tal vez eCoins es como una plataforma que puede funcionar para el plástico número 2. Ujú. A nivel de casa es válido, ¿verdad? Pero a nivel cuando lo pensamos, digamos que es para este ejercicio, pero piénsenlo a nivel de empresa. ¿Cómo aseguran ustedes que todos sus residuos en realidad estén llegando donde dicen que están llegando? Entonces, ahí sí, sí hay que tener como siempre sus certificados de gestión o sus contratos con los proveedores o registros de lo que se mantiene, de lo que sale, ¿verdad? Ujú, Facturas, si es que hay que pagar o si es que nos pagan. Entonces, eso aplicaría a nivel de organización. A nivel de casa, dice, es sencillo, era que era el ejercicio, Ecoins funcionaría. ujú. Ok, perfecto. Para la otra parte, lo que hice fue que para cada una de las etapas de la jerarquía lo dividí en dos, perdón. Entonces, uno es para el plástico número 2 y el otro es para residuos orgánicos, que yo creo que así no se hacía, pero así lo hice. Sí, que la idea, bueno, que fue lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Que también creo que fue el día que preguntaba, que si se hace para cada uno, no, la idea es ahí hacerlo como de forma global, habrán cosas que están bien, habrán Mm, cosas que puede ser como que para varios residuos funcione lo mismo, ¿verdad? No sé, no hay puntos de separación para reciclaje, entonces para todos funciona, que hayan puntos de separación, ¿verdad? Entonces es como hacerlo global de todas las debilidades y desafíos para la organización. Ah, ok, ok. Sí, pero igualmente tal vez hacerlo así, bueno, puede ser no tan detallado, pero preguntarse un poco de cómo, o sea, cuáles son las debilidades actuales con cada uno de los residuos pueda funcionar para identificar la debilidad general en Exactamente, sí, nada prevención. más que al momento de plasmarlos y hacerlo de forma general, pero al momento del análisis ya antes de ponerlo aquí, o sea, sí se hace detallado y ya después acá se pone de forma global, porque de ahorita usted vea cómo le está quedando con 2 residuos. Ahora sí, yo he hecho planes de residuos que tienen decenas de decenas de residuos, entonces sería inmanejable. Claro, ok, perfecto. Y bueno, porque como tenía tantos desafíos, pues los puse acá, ¿verdad? Y entonces era bastante también. Y no, en realidad, pues no pude hacer como todo el ejercicio, no llegué como hasta esta parte, este, pero sí me pareció como muy interesante y todo, porque en realidad es bastante complejo preguntarse, o sea, cómo hacemos para reducir este residuo, para minimizarlo, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Claro, y ahí siempre va a haber un colocho mental de cómo redactarlo, justamente que era lo que Rebe decía, ¿verdad? Cómo redacto el desafío, cómo redacto el objetivo, cómo redacto la meta y los indicadores. Y eso al final es, yo ahí nada más les di el tip, ¿verdad? Recuerden que el objetivo siempre va en infinitivo, que la meta es algo que yo puedo cuantificar, o sea que algo que sí, que va súper de la mano con el indicador. El indicador me ayuda a definir si yo ya cumplí o no cumplí la meta. Entonces son cosillas que solo como con la experiencia uno lo va haciendo como entendiendo más, pero como les digo, a mí el momento de redactar el desafío y después tengo el objetivo, después tengo la meta, a veces se hace un colocho mental que al final de cuentas, como así está el formato, de hay que cumplirlo, pero no es tal vez lo más práctico del mundo. Ahora imagínense esto en una empresa o una
pequeña organización que tenga que hacerlo, es bastante complejo. Y ustedes aquí entienden que es, por ejemplo, valorizar y saben qué es tratar y saben que, bueno, inclusive ustedes ven que tuvieron un toquecito aquí con el minimizar y el reducir. Ahora empresas que no lo tienen, o sea, que no tienen ese conocimiento o no tienen conocimiento técnico de nada en manejo de residuos o no saben cuáles registros llevar, entonces es complejo. Y yo le critico al Ministerio de Salud que no tienen una guía de cómo llenarlo. Nosotros se las facilitamos y no lo han querido implementar tampoco. Entonces, sí, es duro. Profe, justamente estaba pensando en el caso del proyecto final que tenemos nosotros, porque, digo, honestamente, yo creo que don Aníbal no tiene acceso a una computadora, probablemente no tenga como, no haya tenido los recursos académicos para poder ser capaz de llenar todo esto. O sea, es decir, él tiene su conocimiento empírico, ¿verdad? Que le ha dado la experiencia, pero pedirle llenar esto, digamos, cada cierto tiempo, o sea, definitivamente sería un obstáculo bastante grande para él. Ujú. Y algo ahí es que estos documentos no es como que van a llegar a revisárselo a ustedes todos los años, menos que el SINIGIR no funciona, sino que también nadie revisa esto. El Ministerio de Salud no es como que lo revise, o sea, el único momento es como cuando uno quiere solicitar el permiso sanitario de funcionamiento, ¿verdad? Que lo vimos en la clase pasada, o también cuando llegan a revisarte por algo, ¿verdad? Con una orden sanitaria o que por algo, X o Y razón, hay una visita, lo cual no es tan común tampoco. Entonces, muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Lo hago y lo engaveto y se me empolva. Habrán algunas otras que no, que en realidad son empresas más grandes o que tienen un mayor compromiso, pero al final de cuentas, este documento no es tan manejable, ¿verdad? Como que yo vaya viéndolo ahí como que todos los días o fácilmente puedo llegar a verlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo también eh, cuando tienen que hacerlo como un proyecto, o yo se los recomiendo, si en el futuro ustedes tienen que hacerlo, está el documento como el reglamento y la ley dicen que hay que hacerlo, pero después podemos hacer inclusive algo traducido a que la persona que lo está recibiendo lo pueda entender, ¿verdad? Lo puede hacer inclusive más sencillo porque si no le da este documento, al final no necesariamente les va a servir de mucho. Ujú. Ahorita vemos, Rebe, lo de este señor, porque vamos a ver una parte de trámite para gestores, entonces ya casi retomamos el tema para que usted le cuente un poquitito de los compañeros. Está bien, profe. Ujú. ¿Alguien más tiene alguna consulta sobre esta actividad? Vamos con María Paula. Profe, mi duda es general, pero digamos, cuando es una empresa que tiene como varias sedes, por decirlo así, no sé, como un Bueno. supermercado, que yo me imagino que los residuos son casi los mismos, pero se deben tratar diferente, como enviar a diferentes lugares o así, necesitan un plan para cada uno, ¿o cómo funciona? Ajá, súper, gracias por esa pregunta, María Paula. Sí, ahí recordemos que este documento está asociado a un permiso sanitario de funcionamiento y ese permiso sanitario de funcionamiento lo dan las diferentes áreas rectoras del Ministerio de Salud. O sea, cada uno tiene que tener su propio documento. ¿Qué es lo que a mí me ha pasado en mi experiencia? Ok, yo tengo que tener uno para la sede de Cartago, otro para el supermercado de Turrialba, otro para el supermercado de San José, ¿verdad? Aunque al final de cuentas se generen los mismos, o sí, sean los mismos residuos, pero ¿qué pasa? No necesariamente tengo el mismo gestor. Si hay recolección de la municipalidad, no necesariamente la misma MUNI. Entonces sí tiene que ser personalizado para cada una de las sedes. Eso es importante. Si ya a nivel interno yo quiero a partir o sea, el documento como tal, yo tengo que tenerlo para cada una de las sedes, ¿verdad? Porque cada una pueden variar pequeñas condiciones. De hecho, me pasó que estaba trabajando en un proyecto que era de Dos Pinos, y Dos Pinos tiene un montón de sedes, no solo la oficina central. Entonces, se hacía para cada una de las diferentes sedes. Curiosamente, todas eran como un mundo aparte.
Y entonces al final lo que se hacía era, ok, vea, cada una de sus sedes tiene su propio programa de gestión de residuos. Y ya después se hacía como un conglomerado de todo lo encontrado, ¿verdad? Porque podría ser que en algunas tuvieran como características o desafíos similares y se les montaba como una propuesta aparte ya para que ellos lo empezaran a implementar ya de forma global. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, cada uno tiene que tener uno propio para sus sedes. Ok, profe, gracias. Gusto. Ok, vamos a seguir con esta parte de documentación y les voy nada más a enseñar un ejemplo de un programa de residuos. A veces, si uno quiere entregarlo en el Excel, ¿verdad? Que es el del Ministerio de Salud, se vale, no hay problema. Yo siempre les incentivo a que si ustedes quieren hacer algo todavía como más traducido, ¿verdad? Podrían inclusive hacerse este de seguimiento y monitoreo o hacer como una lista de actividades, el responsable y su cumplimiento y su indicador. ¿Verdad? Como algo que todavía sea como más para traducírselo a ellos, que en realidad les sirva un poquitito, sea más accesible. Entonces eso yo siempre se los recomiendo, que si quieren hacerlo, genial. A veces se necesitan como documentos, ¿verdad? Más completos. Aquí les voy a enseñar algunos ejemplos. Fijamos que no sabemos de quién es el documento, por un momento. Que fue uno que yo hice hace un tiempo. Que a veces se presenta como el documento ya más, de que tal vez es una empresa más grande o quiere un documento más formal, ¿verdad? Entonces, uno siempre, a mí me gusta hacer una carta al inicio diciendo, ok, este documento lo hizo Julanito, se lo voy a correr para no enseñar mucho, este documento lo hizo Julanito de tal, que es el profesional responsable de lo que está ahí plasmado, ¿verdad? Eso no lo pide el reglamento, el formato, pero a mí siempre me gusta, ¿verdad? Que sepan quién es el que está haciendo el documento, entonces que quede ahí como una carta introductoria de quién fue el que lo hizo. Esto es como ¿verdad? Lo que ya vimos del formato. A veces si uno quiere puede poner más habladilla, ¿verdad? Objetivos, alcances, legislación relacionada, si uno quiere respaldarlo un poquitito más. Definiciones, eso va a depender de quién lo esté recibiendo, que tal vez no sepa la diferencia entre acumular, almacenar, no sepan qué es coprocesamiento. Entonces podría ser un plus también, dependiendo a quién se lo está entregando uno. Aquí ya está el diagnóstico, ¿verdad? Que es lo que nosotros veíamos, que es el mismo cuadro, nada más que presentado en otro formato PDF, ¿verdad? Las debilidades, desafíos, pero aquí voy a bajar rápido nada más, perdón, porque quería enseñarles era, la parte de anexos. Yo siempre les recomiendo que hagan un registro fotográfico, entonces uno siempre debería incluir ahí en esta parte, cuando uno hace el diagnóstico, aquí, ¿verdad? Que yo voy poniendo los residuos, a mí incluso me sirve mucho, no sé, bodegas, aquí, no sé, en bodega. Bodega 1, por ejemplo. Ya ellos saben cuál es la bodega 1. Y acá indicar como ver fotografía, ¿verdad? Foto 5. Como para que se pueda hacer referencia al registro fotográfico. O bien, si yo encontré aquí en más adelante en alguna pestaña, o no, perdón, aquí una debilidad, no sé, todos los materiales, todos los residuos orgánicos se están yendo al relleno sanitario, ver foto tal. Entonces, para hacer un match con el registro fotográfico, a mí también me gusta mucho porque entonces lo que yo estoy escribiendo me está dando, o sea, estoy respaldándolo con una fotografía, ¿verdad? Esa parte es importante. A mí me gusta bastante. Denme un segundo. Ok, el registro fotográfico. Luego, como yo les decía y como está en el formato,
hay que tener evidencias de a quién le estoy entregando los residuos, ¿verdad? Entonces hay que tener ojalá certificados de gestión y yo los puedo poner en anexos para que vean que en realidad es cierto lo que se está incluyendo ahí. Y a veces a mí me gusta como, ves acá hay, veamos este anexo 3, este lo hice hace mucho. Un segundo. Se les daba como un ejemplo de un registro, ves aquí están como el ejemplo y recomendación de registro a implementar. Inclusive se les daba ya ahí como un formato en Excel de cómo podían ellos ir haciendo sus propios registros porque no tenían registros de nada. Entonces son cosillas que uno puede darle como un valor agregado. Eso va a depender mucho del cliente, de lo que el cliente tenga, porque le va a decir como, uy, y yo no tengo idea cómo hacer un registro. Entonces puede ser que uno incluya el registro, ¿verdad? Si ya es para control interno de la empresa, no aplicaría tanto porque ya unos, si soy yo el que me estoy haciendo el programa de residuos y estoy poniendo que tengo que hacer esto, después simplemente lo hago, pero muchas veces es como para un cliente, entonces puede pasar de que uno le quiera dar como recomendaciones ya más tangibles. O por ejemplo, aquí había una propuesta de equipos y materiales a adquirir. Ya se les dejaba ahí ellos plasmados, creo que eran balanzas, la lista, vamos a alinearlo, porque ya tampoco me acuerdo. ¿Ves? Aquí se les da como una compostera, entonces se les da opción de composteras. Opciones de balanzas, aquí habían opciones de balanzas. Contenedor para residuos coprocesables, entonces se les decía como qué tipos les servían a ellos. Un contenedor para basura o no valorizables, ¿verdad? Entonces ahí se les da como ese adicional. Algo importante y lo que yo les decía y se los recalco esta vez también. Uno no puede poner medidas que yo quiera, así ya, eso, sino que siempre es bueno poner ahí las cosas que uno sabe que se pueden cumplir, no siendo mediocres, pero sí teniendo en cuenta de que tampoco les estoy pidiendo cosas que voy a llegar un año después y eso está voladísimo, ¿verdad? Entonces siempre tiene que ser como bien medido porque uno va a querer hacer todo desde el inicio y no necesariamente va a poder pasar así. Varios compañeros van a trabajar con programas de manejo de gestión de residuos, pero lo vamos a ver cuando ellos nos expongan. Es bueno que tanteen el documento, entonces sí, para que lo tomen en cuenta. No sé si tienen dudas sobre este documento. ¿Todo clarísimo? ¿Sí? Ok. Entonces, siendo así, vamos a seguir con la tramitología. Hay algo en programas de gestión de residuos que no les he mencionado y que pocas personas creo que saben. Profe, disculpe. Sí. Ese documento que usted nos acaba de enseñar es como información privada, o usted no lo podría compartir como para ver un ejemplo real. Yo creo que en algún momento a algún grupo que les di clases les había sacado como toda o sea, como que logos y nombres y así. Déjenme buscarlo porque voy a anotarlo porque si no se me olvida, como para que no vieran de quién era. Como que lo había agarrado así como en el anonimato. Ese obviamente no, pero voy a apuntarlo aquí para hacerlo. Es como para ver todas esas cosas extra que usted mencionó y así. Y ya verlo. Listo. Sí, entonces deben chancecito, no les digo como que lo voy a hacer ya. Si me encuentro uno, se lo subo porque creo que para algún grupo yo lo había hecho. Pero si no, entonces me dan chancecito y alguno de los que he hecho simplemente lo hago en blanco. Gracias. Con gusto. Ok. ¿Qué es lo que pasa? En los programas de gestión de residuos, si ustedes lo vieron en el formato que se descarga en la página del Ministerio de Salud, no tiene nada de lo que les voy a mencionar, no tiene un formato para lo que les voy a decir ahorita. Un grupo de compañeros, y ahorita no recuerdo, en mi cabeza me parecía que era el grupo de Jainer y Sabrina, pero me parece que eran ellos, ustedes me confirman ahora, chicos, que hablaron sobre el reglamento de residuos peligrosos, el decreto 40.527, que yo les mencionaba que está el reglamento 27.000, que es como clasificación de residuos, 27.001, que es manejo de residuos,
Y después viene ser como un conglomerado de los dos que habla de clasificación y manejo. Entonces, son 3 reglamentos que habla específicamente de residuos peligrosos, 27.000 solo habla de clasificación, 27.001 del manejo y 41.527 habla de clasificación y manejo. O sea, como que lo que no se incluían los otros dos, vengo aquí hago como un compendio extraño. Entonces tengo estos 3 reglamentos que me hablan de residuos peligrosos. Cuando Costa Rica estaba haciendo todos estos trámites para entrar a la OCDE, que fue el año pasado, creo que ya nos aceptaron, ¿verdad? Tenía que hacer una reforma a un montón de reglamentos para cumplir lo que la OCDE pedía para ingresar, ¿verdad? Y uno de estos fue modificar el reglamento de centros de valorización, que es el que el grupo de Rebe, Marcelo, María Fernanda y Susan expusieron hace unos días, que ahorita vamos a retomar algunas cosas de lo que ellos mencionaron. Entonces lo que hizo Costa Rica fue como poner un estándar más alto, pero mi opinión es que lo puso un poquitito más alto y que todo bien, digamos, pero no están midiendo la implementación o lo que implica la implementación. ¿Qué fue una de esas cosas que subieron el estándar? En el programa de gestión de residuos ven que no hay como nada específico para residuos peligrosos y que la normativa para residuos peligrosos es bastante. Mucho de lo que vimos en la presentación de manejo de residuos, de las etapas de manejo, era muy específico para residuos peligrosos. Entonces, una de las cosas que ellos dijeron que necesitamos como incluirlo aquí de forma más específica fue que en el programa de gestión de residuos peligrosos de los generadores, y eso está copiado textual, debe contar con un capítulo y uno dice, ok, un capítulo en un Excel. ¿Cómo meto un capítulo? Ya el Ministerio de Salud me pide este formato y eso es lo que me piden por norma. Si ya yo quiero hacer un PDF y meterle más cosas, como ahorita yo se los acabo de enseñar, es decisión mía. Pero lo basiquito que yo debería tener es este Excel. Entonces, empezando por ahí, ¿cómo le meto un capítulo a un Excel? Digamos que una pestaña, ¿verdad? Que tal vez eso podemos verlo como una pestaña, que dice, dedicado al manejo integral de los residuos peligrosos, tendiente a, todo eso está copiado textual, prevenir la generación, reducción, minimizar la peligrosidad. Y hasta este punto uno dice, ¿qué se les ocurre a usted si me están pidiendo un capítulo para residuos peligrosos que contenga estas 3 cosas? Pensando ustedes en que ahora tienen que incluir aquí esas 3 cosas. No le entiendo la pregunta, profe. Ok, este es el formato que está. Pero este nuevo reglamento me pide un capítulo aparte que incluya acciones de prevención, de reducción y de minimización. Profe, tal vez agregar otra pestaña, digamos, dedicado nada más a la parte de residuos peligrosos. Exactamente. Eso puede ser, eso es lo que yo entiendo que ellos quieren que se haga, pero yo digo, ¿y para qué un capítulo aparte si en realidad ya yo tengo esta parte de aquí? Y uno dice, bueno, está bien, no importa, puedo hacer una pestaña, puedo hacer todo esto solamente para residuos peligrosos, ¿verdad? Pero entonces ven que lo piden en un capítulo aparte. Algo importante es que ellos dicen, contemplar residuos que pudieran generarse durante una emergencia. Entonces ya no es solamente los residuos que yo genero y tengo ahí en los contenedores, sino también contemplar residuos que podrían generarse. Entonces, por ejemplo, si yo tengo producto almacenado y puede ocurrir un derrame, entonces tengo que pensar en residuos que podrían generarse en caso de emergencia. Entonces va un poco más allá. Pero la cosa no termina ahí. Dice que este capítulo tiene que tener objetivos, origen, cantidad y características de peligrosidad, composición y destino, resultados esperados, evaluación de riesgos para cada actividad en el manejo de residuos, cuadro de gestión de riesgos, indicando actividades, productos responsables y cronograma de implementación. Y yo digo, suave en toque, esto es un documento completamente aparte de lo que yo
ya el Ministerio de Salud me dice, entonces, si tengo que tener un capítulo aparte donde tenga origen, cantidad, características de peligrosidad y todo esto, entonces es básicamente hacer casi que un programa de residuos, la primera parte para especiales y ordinarios, y agarrar y hacer algo completamente casi que diferente y por aparte para residuos peligrosos. Pero la cosa creo que no termina ahí. No termina ahí. Ahí sigue diciendo, y todo esto lo estoy diciendo textual de cómo está en el reglamento. La evaluación de riesgo, vean que aquí al final pide un cuadro de gestión de riesgos y una evaluación de riesgos. O sea, primero es evaluar el riesgo y después es gestionar el riesgo. Deberá incorporar los peligros detectados en la identificación y clasificación de los residuos peligrosos, la evaluación de posibles exposiciones a dichos peligros y medidas de mitigación que indique el profesional responsable. La evaluación de los sistemas de manejo de residuos peligrosos debe incluir tanto el estudio individualizado de cada etapa de manejo, ¿verdad? Generar, acumular, almacenar, transportar, etcétera, como también el estudio de las interrelaciones en las etapas en el manejo de residuos hasta su disposición final. Yo, aquí voy a dar mi opinión personal, siento que las personas que redactaron esto no tenían ni la más mínima idea de lo que eso implica, pensando en lo que ya se tenía. O sea, no lo hicieron armonioso entre ellos. Yo tengo que tener un programa de residuos que ya está, hay un Excel que es horrible, sí, de cómo hacerlo. Y ahora aquí metémosle esto aquí, ¿verdad? Hagamos el arreglo ahí para ver cómo logramos cumplir lo que deberíamos tener en residuos peligrosos. Y a mí, y si les soy súper sincera, para mí esto es súper irresponsable, porque si ustedes lo ven, ni tan siquiera en la página del Ministerio de Salud, donde ya hay un formato de gestión de residuos, está incluido cómo hacer esto de forma homogénea para cualquier generador. Ya hay algo estandarizado, ¿verdad? Que es lo que hemos visto, pero esta parte de acá no hay nada estandarizado, entonces básicamente es interprétalo usted y hágalo usted como usted lo entienda. Y he visto demasiada gente que ni tan siquiera sabe que estos artículos existen, entonces nunca se incluyen en los programas de residuos. Yo lo he hecho para varios clientes, incluir estas secciones, pero yo lo he hecho como a mí me parece que debería ser, no necesariamente estoy diciendo que esté bien, pero es que no hay un formato que uno diga, ok, así es como en realidad lo quieren, así es como debería presentarlo. Entonces, es algo bien loquillo. Guárdenselo acá para las personas que tienen que hacer programas de residuos, artículos 6 y 7 de este reglamento. Esto de aquí, voy nada más para compartirles algún ejemplo de alguno que yo haya hecho. Aquí. Y también ignoremos de quién es este documento. Ok, este es un capítulo aparte para el manejo de residuos peligrosos. Entonces, lo que yo en su momento hice fue agarré punto por punto lo que decía el reglamento y empecé aquí a establecerme objetivos. Ven que aquí pide objetivos. Entonces, ok, bueno, saquemos objetivos diferentes solo para residuos peligrosos. Identificación de residuos peligrosos. Ahí pedía la identificación del residuo, las características de peligrosidad y la composición. Entonces, en este caso, yo identifiqué en el cuadro 1, digamos, en el cuadro este que uno ve aquí en el diagnóstico, no metí ningún residuo peligroso y todos me los reservé para este capítulo aparte. Entonces, ahí básicamente hice el estudio del residuo peligroso, las características de peligrosidad y su composición. Resultados esperados, entonces yo dije, bueno, ahí dice resultados esperados, ¿qué es lo que yo espero con este capítulo, verdad? Que se haga X cosa con los residuos peligrosos. Luego viene una evaluación de riesgo. La evaluación del riesgo no debería ser así, sino que yo creo que ya en gestión ambiental no se ve eso y en ningún curso se ve. Que yo empiezo más bien a evaluar si el riesgo es alto, si es medio, si es bajo.
En su momento para mí lo mejor fue hacerlo así, que yo agarraba cada etapa de manejo, generación, acumulación, almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización y disposición final. Entonces empecé a evaluar el riesgo en cada una de las etapas, a proponer medidas de mitigación. Entonces, por ejemplo, veamos este de acá, la generación. La generación de residuos peligrosos en mayor cantidad de lo debido, al no cumplir con la jerarquización, ¿verdad? Del evitar, reducir, reutilizar, implica un aumento en la exposición de estos, los cuales pueden causar daños a la salud y al ambiente. Además, se incrementa el riesgo de derrame y contaminación de otros residuos. Entonces, ese fue yo dije, ¿cuál es el riesgo en la etapa de generación? Es este. Yo puedo ir incluso un poco más allá y empezar a establecerme si el riesgo es alto, si es medio, si es bajo, pero yo dije, no, si no, esto es una locura, el documento queda gigante. Al final de cuentas, lo que a mí me importa son estas medidas de mitigación, de qué van a hacer ellos para mitigar ese riesgo. Entonces, aquí era capacitar a los trabajadores. Al final de cuentas, a mí me parece esto una locura porque entonces ya tengo un montón de medidas arriba y tengo otro montón de medidas abajo y muchas de ellas se pueden repetir. Porque, por ejemplo, arriba yo proponía capacitarlos para que reduzcan la cantidad de residuos. Pero bueno, arriba aplicaría para ordinarios y especiales y aquí lo vuelvo a repetir, pero para peligrosos. Entonces, así se va el documento con estos cuadros. Sé que ahorita puede ser como un poco que los esté aturdiendo con tanta información, pero es para que ustedes sepan el contexto general, ¿verdad? Cuando en algún momento tengan que llegar a hacer uno de estos documentos. Luego viene la parte de gestión de riesgos y en la parte de gestión de riesgos, aquí me pedía, las actividades, productos, responsables y el cronograma. Ojo que en el formato de Excel nunca nos pidieron cronograma y aquí sí se incluye un cronograma. Entonces, aquí venía la actividad, que una era capacitar. Entonces, ¿cuáles son los productos? Aquí ya no estoy hablando de metas, ahora estoy hablando de productos. Aquí hablo de responsables y bueno, aquí había un cronograma de implementación. Y vamos a ver si me encuentro algo más. Bueno, no, y ahí terminaba. Pero entonces, sepan que existe esto que está en un reglamento completamente aparte, que no es el reglamento que me dice cómo hacer un programa de gestión de residuos, sino que aquí es como que le mete un poco más a cómo hacer un programa de gestión de residuos, pero en este caso solo la parte de peligrosos y que está súper desvinculado de lo que ya existía en el reglamento que me dice cómo hacerlo, ¿verdad? En relación a este Excel. Sepan que ahí está, que hay que hacerlo así, pero que es bien feillo. No sé si tienen alguna duda, los aturdí mucho. Todo claro. Para ver si entendí bien, digamos, o sea, se publicó un reglamento que indica cómo hacer el PGIRS y después en otro reglamento se indicó que había que añadirle esto al PGIRS. Y Exactamente. entonces lo que usted hizo en ese caso, como el que nos enseñó, es que hizo el plan excluyendo todos los peligrosos y después hizo como un Excel aparte, como usted quiso para los peligrosos, y después unificó todo en un PDF. Yo nunca, bueno, al menos casi nunca con los clientes que he tenido lo trabajo en PDF, sino que siempre se los en Excel, sino que se los entrego en PDF. Ya, o sea, les entrego el documento final en PDF. Pero básicamente fue eso. Armé todo el documento que ustedes tenían de tarea para ordinarios especiales y aparte algo completamente diferente para peligrosos. Okay. Que no es lo más manejable del mundo, pero así en este caso específico de este cliente, ellos son súper estrictos con la normativa, entonces es como que tenemos que tenerlo como la normativa dice, entonces así fue, aunque no era utilizable casi, porque está como muy loco, o sea, son como dos trabajos completamente aparte, ¿verdad? Pero ellos en su momento lo querían así, pero sí es exactamente lo que Lía acaba de traducir. Rebe. Profe, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando, digamos, hay gente que puede no darse cuenta de que hay que hacer aparte lo de los residuos peligrosos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno hace el programa
de gestión integral y no viene incluido la parte de residuos peligrosos. ¿A uno le devuelven todo o cómo funciona? Es que usted no presenta eso a ningún lado. O sea, los programas de gestión de residuos peligrosos se hacen para lo que yo le mencionaba, tener un permiso sanitario de funcionamiento, que en ese caso le piden, te soy sincera, ¿habrá algún funcionario del Ministerio de Salud que sí sepa que se tienen que hacer esta parte de residuos peligrosos? Pero estoy tan segura que la gran mayoría no lo sabe. Entonces, no es como que te lo van a devolver porque no es que hay que presentárselo a nadie, a no ser que sí sea el programa, que sí sea el momento de sacar el permiso sanitario de funcionamiento, ¿verdad? Pero ellos no lo revisan, es como, tome, aquí está y ya. Cuando se hacen programas de gestión de residuos, ya como en empresas que yo lo quiero, es porque, o sea, quieren tener algo, ¿verdad? Un respaldo legal, cumplimiento legal, o bien que ya sí quieren implementar cosas y lo hacen como la normativa dice, y entonces por eso es que se genera el documento, pero es casi que por amor, ¿verdad? Bueno, no por amor, porque también es cumplimiento legal, pero es porque ya ellos por iniciativa propia lo hacen, pero si no, no es que se le entrega a ningún funcionario del Ministerio de Salud y lo va a revisar así palabra por palabra, eso no pasa. Ujú. Jainer. Profe, y en el caso de los que vamos a hacer los proyectos con estos programas, por cumplimiento legal, ¿se les hace el de residuos peligrosos por aparte? ¿O se les hace todo junto? ¿O se les consulta primero si quieren que se lo hagamos por aparte? ¿O cómo se haría? La opción 3, yo lo mejor que creo que pueden hacer es comentarle a la persona, decirle, vea, la situación es esta. ¿Quieren que se lo hagamos así o que se lo incluyamos todo dentro de, o sea, como el Excel este, ¿verdad? Y ahí incluimos los peligrosos, igual encontramos, no lo hacemos en un capítulo aparte, sino todo ahí metido. Porque yo creo que en ambos, bueno, no, hay un grupo que creo que sí es como de cumplimiento legal, pero bueno, mejor lo conversan con ellos. Entonces, le salen ahí, vean, el reglamento tal, en artículos 6 y 7 dice esto, ¿lo quieren o no lo quieren? Entonces, primero van a quedar como súper conocedores de la normativa y segundo, ya pueden discutirlo con esa persona. Ellos les van a decir qué implica si no lo tiene. Ustedes pueden decir como no es como que nadie se lo va a llegar a revisar. Lo ideal es que lo tengan así por cumplimiento legal, pero sepan que tal vez no va a ser tan manejable para ustedes. O se lo podemos incluir y después le hacemos como una traducción en un Excel que sean como actividades, cronograma, responsable, indicador, ¿verdad? Para que ustedes eso sea lo que utilicen y el otro documento sea nada más de cumplimiento legal. Pero bueno, ese era un claro ejemplo de las muchos errores que hay en la normativa de nuestro país, que al final hay un montón y ven que un montón de cosas no se cumplen. Hasta aquí queda el tema de los programas de gestión integral de residuos de los generadores. Si tuvieran dudas, ahí nada más me dicen. Hay algo que es lo mismo o muy parecido, pero a nivel de municipalidades, que es tener un plan municipal de gestión integral de residuos. En el reglamento a la ley 8839, que igual ya un grupo de compañeros nos lo explicó, por eso lo voy a mencionar muy rápido, habla de las partes que tiene que tener este plan a nivel municipal. Estos planes son cada 5 años, ellos tienen que hacerlos, estos ya no son anuales, pero aquí ya sí es un plan de estratégico para todo un cantón, ¿verdad? Entonces es más grande. Y las actividades que están ahí son para un cantón, entonces implica muchísimo más trabajo, implica procesos de consulta, inclusive. Recuerdo que el año pasado estuve en varios procesos de consulta porque se estaba sacando el de la Municipalidad de Cartago. Entonces, para ver hacia dónde quiere caminar la municipalidad, ¿verdad? En gestión de residuos. Y ellos, el plan se divide en estas partes, que es un diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo estoy ahorita? Lineamientos estratégicos y ya la parte de que aquí en lineamientos estratégicos es el alcance, objetivos y el plan de acción. Y ya la parte de monitoreo y control, ¿verdad? De cómo voy avanzando yo en el tiempo. En el diagnóstico, esto es súper importante. Vean que el punto 1 que pide es la composición y generación de los residuos producidos por año en el cantón.
Para esto se ocupa un estudio de composición de residuos del cantón. Un tema aquí es que el mismo reglamento dice, en caso de no contar con estudios de composición, se pueden utilizar referencias nacionales o de instituciones de investigación del país que pueden ser validadas para la realidad del cantón. Además, deben incluir